Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Los jóvenes de hoy crecen en una sociedad distinta a nivel religioso con respecto a la que experimentaron en el pasado el resto de generaciones. El grado de secularización requiere presentarles el Evangelio de forma contextualizada. Hoy nos vamos a adentrar en este tema de la mano de dos miembros de la generación Z. Ellos son Pablo Salvador, que es periodista y comunicador audiovisual, y Marta López, trabajadora social y experta en redes sociales. Además, como pareja ayudan a otros jóvenes a conocer y a seguir a Jesús. Antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Sigue siendo el mensaje de Jesús oportuno para el joven del siglo XXI? Hola Marta, hola Pablo, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Muy bien. Hola Esteban, buenos días. Buenos días, Beni. Contadme, chicos, ¿qué es lo que más disfrutáis de hablar de Jesús con otros jóvenes? Pues creo, Beni, que es muy gratificante ver cómo a septiembre de 2024 Jesús sigue transformando vidas, no solo de personas un poquito más mayores, sino también a los jóvenes. Jesús sigue transformando vidas. Estupendo. Pues si os parece, vamos a hablar de este tema. Nos sentamos. Muchas gracias por acompañarnos. Marta, la generación Z, según los estudios, se identifica en menor medida con una religión concreta. ¿Quiere significar esto que hay menos sensibilidad espiritual o que se vive de un modo diferente? Pues yo creo que no hay menos sensibilidad espiritual. Yo creo que el contexto ha cambiado, la situación no es la misma de hace unos años, ¿no? De hecho, la pandemia también tiene cierta influencia en nuestra fe ahora, porque creo que las cuestiones que nos planteamos tal vez son vistas desde otro punto de vista, los temas que tratamos, ¿no? La generación Z a lo mejor no son los mismos que hace unos años atrás. Entonces yo creo que sí se ha cambiado la situación, se ha cambiado todo ese contexto y por ende se cambian los temas, ¿no? Desde los que tratamos, ¿no? Desde la fe, yo creo. Pablo, la realidad es que en cuanto ya hablando de la fe cristiana, cada vez hay menos personas, eso sí, de vuestras generaciones, que conocen menos lo que podríamos llamar los rasgos esenciales, doctrinas, creencias esenciales. ¿Cómo tenemos entonces que compartir, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir el Evangelio, el mensaje de Jesús a una persona joven de hoy? Está claro, Esteban, que no es por falta de información, esta escasez de conocimiento. Es decir, estamos en la época donde más información hay. Se estima que en 2025 había un estudio por ahí que decía que habrá 175 zettabytes de información disponible. Es decir, esto es una burrada, o sea, es una barbaridad, es un billón de gigabytes, ¿no? Es decir, información sobre el cristianismo tenemos un montón, pero ¿cuál es la barrera? ¿Qué es lo que nos divide de no querer conocer a ese Jesús? Quizás sean prejuicios, quizás es que no queremos acercarnos porque nos parece algo como muy anticuado, ¿no? Entonces, una de las estrategias o de las técnicas quizás que a mí me gusta utilizar es de construir para después construir. Es decir, cuando a mí alguien me pregunta ¿por qué eres cristiano? O ¿qué es el cristianismo? Primero devuelvo la pregunta, ¿no? Y te pregunto, bueno, para ti, ¿qué es el cristianismo? Una vez que tú me respondas, entonces soy capaz de identificar qué es lo que tú consideras cristianismo. Y ahí empezamos a trabajar, ¿verdad? Porque quizás esa persona que me está preguntando tiene heridas con la Iglesia o tiene heridas en su familia, identifica a Dios con esa herida que ha venido viviendo durante los últimos años. Por tanto, creo que para presentar a Jesús, primero hay que devolver la pregunta y decir, ¿en qué punto te encuentras tú? Porque ahí en tu necesidad es donde yo quiero predicarte el Evangelio. Marta, al hilo de esto, y hemos comentado al principio que vosotros también estáis pues muy comprometidos y hablando, comunicando, que es de lo que estamos hablando hoy, el mensaje de Jesús a otras personas. ¿Estáis notando los dos una apertura, un interés en la persona de Jesús o igual en la persona de Jesús sí, pero en otros aspectos no? Cuéntame cómo lo estáis viviendo. Bueno, va muy relacionado, ¿no?, a lo que acaba de decir Pablo, que es en cuanto tú rompes ciertos mitos de Dios, de la imagen que tenemos de Dios o de lo que se ha construido socialmente, de la imagen de Dios, ahí se genera un interés. De hecho, yo sí veo en los jóvenes una necesidad de buscar la verdad. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hacia qué va a pasar cuando me muera? O sea, son preguntas que a lo mejor son muy básicas, pero no son esenciales para creo que nos hacemos individualmente.
Y yo sí que veo un interés por saber quién fue ese Jesús. Históricamente está comprobado que existió. Entonces, ¿quién es ese Jesús? Yo creo que sí que lo notamos, es el interés. ¿Tú, Sí. Pablo? Exacto. No solo un interés por el Jesús histórico, sino un interés por Jesús como Mesías. Es decir, es innegable que Jesús existió, estuvo en la tierra, es histórico, eso nadie lo puede negar, pero el tema es que el Evangelio necesita recibir una respuesta. Es decir, cuando te presento el Evangelio, tú no puedes quedarte quieto, tienes que responder. Por tanto, cuando presentas a Jesús, es imprescindible que tú des una respuesta. Si Jesús fue quien dijo ser, todo cambia. Si no, estaríamos ante un lunático, ¿no? Pero si Él fue quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que viene a traer la salvación, tu vida debe ser transformada y tienes que dar una respuesta hoy. ¿Y qué importancia tiene, porque sois una generación también muy comprometida a nivel social, a nivel también de medio ambiente, porque la verdad es que el futuro pinta regular, pero no solo ese tipo de compromiso, sino un compromiso con los más vulnerables? ¿Qué importancia tiene? Porque a veces podemos simplemente comunicar el mensaje de Jesús, entendedme, como la parte espiritual, ¿no? Que apela a tomar una decisión casi hacia el más allá, hacia la vida eterna, ¿no? Que evidentemente sí, pero ¿qué importancia tiene que comuniquemos a vuestra generación ese llamado también de Jesús a impactar el bien social hoy aquí? Creo, Esteban, que la palabra clave es coherencia. Es decir, que lo que yo predico, que lo que yo digo, tenga un impacto directo sobre lo que yo hago, ¿no? Hay una frase que decimos frecuentemente, que es que hay personas que seguramente nuestra vida será la única Biblia que leerán a lo largo de su vida. Y creo que es cierto, creo que nuestra vida debe ser coherente. Y el mayor ejemplo de eso fue Jesús, ¿no? Él dijo que Él no vino para los que están sanos, sino que Él vino para los que estaban enfermos. ¿Y con quién compartía Él su tiempo? ¿Con quién compartía Él sus comidas? Pues con aquellas personas que estaban discriminadas en la sociedad y estaban enfermas. Por tanto, Jesús es nuestro máximo referente. Esto no quiere decir, y hago aquí un pequeño paréntesis, que no tengamos que predicar el Evangelio. Es decir, tenemos que actuar socialmente, nuestra vida debe ser coherente, pero eso no es suficiente. Tenemos que predicar también el Evangelio. Tiene que ser integral. Exacto. Que a veces nos perdemos en, bueno, la parte social o la espiritual. Y dices, pero si es que Jesús hacía las dos a la vez. Sí. Entonces nosotros, ese es nuestro ejemplo, ¿no? Realmente a seguir, Marta. Sí, de hecho, hay una cosa que me encanta de nuestra generación y es que está muy sensibilizada con la injusticia. O sea, nos da rabia. O sea, somos una generación que nos enfadamos ante la injusticia, ¿no? Vemos a gente que no cubre necesidades básicas, nos da rabia. Vemos empleos que no tienen, o sea, nos da rabia. Y eso creo que de alguna manera reflejamos el carácter de Jesús en cuanto a eso, ¿no? Jesús actuaba, Jesús se agachaba a hablar con gente, sanaba a gente que socialmente no era nada bien aceptada en la sociedad. O sea, no me acuerdo de alguna historia específica, ¿no? Pero sí sé que hay casos en los que la sociedad lleva años sin hablar con esa persona porque estaba muy enferma y Jesús lo que hace es sanar a esa persona. Es, voy a transformar tu vida, ¿no? Vas a tener un encuentro conmigo. Y me encanta que tengamos esa parte, ¿no? de que nos da rabia la injusticia y eso a Jesús también lo sentía. Y Marta, ¿cómo podemos conjugar esa proclamación? Porque estamos diciendo de que sea todo integral. A nivel de proclamación, ¿cómo podemos conjugar la vertiente digital y la presencial? Mira, yo partiría de la base de que proclamar el Evangelio a todas las naciones es un mandato de todo cristiano, ¿no? Ya sea digital o presencial, pero es un mandato y tenemos que tenerlo siempre en mente, como ha dicho Pablo, el presentar el Evangelio. Es cierto que, por ejemplo, yo hago vídeos hablando de Dios y me enfoco en eso. Entiendo que no todo el mundo cristiano tiene que hacer vídeos hablando de Dios. Ahora sí, si un cristiano tiene una red social, yo no apagaría a Dios, usaría esa vía de alguna manera. Yo no te voy a decir de qué manera, ¿no? A lo mejor no son vídeos, a lo mejor es poniendo un versículo, a lo mejor es simplemente siendo luz con lo que uno publica y con lo que uno consume, porque lo que consume también puede reflejar a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que es un equilibrio. También pienso que cuando tú proclamas el Evangelio de manera presencial, hay algo que no lo tiene lo digital, es el cara a cara, la cercanía, lo presencial, sí, ¿no? El estar presencialmente. Igual, si proclamas el Evangelio a través de lo digital, la rapidez con la que lo haces tal vez no sea lo mismo que lo presencial. Entonces yo creo que un equilibrio y saber
pues también a lo que Dios te está llamando, yo creo. Actuar con sabiduría, ser coherente en un medio o en otro y el Señor hará, ¿verdad? Sí. Y vosotros estáis desarrollando lo que es el proyecto de Buenas Noticias TV en redes sociales. Y me gustaría preguntaros qué contenidos estáis ya generando y cuál es el objetivo, la meta detrás de este proyecto. Bueno, Esteban, queremos conectar lo que parece inconexo. Es decir, a veces decimos, pero ¿qué tiene que ver mi sexualidad con Jesús? Jesús está interesado en tu sexualidad y queremos hablarlo. Y queremos traer a expertos que hablen sobre eso. ¿Qué tiene que ver Jesús con las fake news, verdad? Con los bulos, con la desinformación. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Jesús también tiene algo que aportar a eso. Por tanto, como digo, queremos conectar lo que parece inconexo. Y decía Spurgeon, un conocido predicador británico del siglo XIX, que decía que una experiencia con Jesús es mucho mayor que un gran argumento. Por tanto, no solo vamos a ofrecer información, sino que queremos animar a la gente que tenga un encuentro personal con Jesús. No solo vamos a traer a grandes expertos que van a dar grandes cifras, grandes datos y cosas que nos vamos a quedar un poco con la cara blanca. No solo eso, sino que además queremos animar a la gente a que tenga un encuentro personal con Jesús, porque eso es lo que transforma vida. Y desarrolláis realmente contenidos todas las semanas en Instagram, también sale en Facebook, en las redes sociales para alcanzar también a los jóvenes, a vuestra propia generación realmente. Y Marta, siempre me dejo una última pregunta que es la que tiene más, la dejamos para el final. Claro, hay temas de máximo interés para vuestra generación que a veces como cristianos podríamos dejar de lado, quizá porque tienen su punto polémico. Pero ¿qué importancia tiene que realmente como creyentes podamos abordar todos los temas que os preocupan y además al abordarlos no dar la respuesta fácil? Sí, como ha dicho Pablo, creo que Jesús está en cada tema, Jesús está en cada pregunta que podamos hacer, va a haber una respuesta, ¿no? Creo que también entra el factor de la fe muchas veces, pero yo diría que Jesús abordó todos estos temas. Estando él en su ministerio, abordó temas súper difíciles, temas como que ahora nos pueden preguntar cosas que no sepamos o temas más difíciles o temas incluso polémicos, pero Jesús, yo veo a un Jesús activo en eso. Él los abordó, él confrontó a los fariseos, siempre teniendo en cuenta el corazón de la otra persona. Y yo creo que como cristianos, como jóvenes y adultos, ¿no? Tenemos que confrontar temas, aprender de ciertos temas. Siempre mis padres me han dicho, mira Marta, cuando no sepas una respuesta, tú no te preocupes, estudia el tema y después, ¿no? Pero estudia, profundiza en ese tema. No dejemos preguntas con respuestas en blanco, vamos a profundizar. Así que nos gustaba, y Pablo y yo lo comentábamos, Jesús un activo en cuanto al confrontar a los fariseos, temas difíciles, ¿no? Difíciles socialmente, pero siempre había respuesta y Jesús vemos que se preocupaba por el corazón de esa persona, ¿no? Sí. Pero además Jesús sabía que traía un mensaje revolucionario. Y él decía, lo podemos leer en la Biblia, ¿no? En Mateo 5 dice, dichosos aquellos, qué bueno aquellos, ¿no?, que sufren persecución. Y quizás la persecución en nuestro país, en nuestro contexto, no es una agresión física, no es violencia física, ¿no? Pero quizás sí uno puede sentirse pues opacado por cada una de las opiniones que se nos dan sobre lo que podemos pensar sobre ciertos temas. Por tanto, no tener miedo, porque el mensaje de Jesús fue revolucionario. Y además dar respuestas porque lo que no se responde puede generar realmente una inquietud que crezca y que acabe peor. Hay que realmente dar respuesta a las inquietudes con amor, siempre. Y os quiero dar muchas gracias por embarcaros en este proyecto y, como decimos, todas las semanas estamos con vosotros en las redes sociales. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Antes de marcharnos, queremos animarte a explorar el mensaje de Jesús con el curso online Explorando las Buenas Noticias, un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todos aquellos que quieran conocer más sobre Jesús. Solo tienes que escanear el código QR de la pantalla e inscribirte. Y si formas parte de nuestro club de amigos, hoy vamos a sortear este libro, El aire que respiramos, un libro de Glenn Scrivener que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.